La mente creativa y el éxito, por Ernest Holmes. El derecho del hombre a elegir. El hombre es creado como individuo y como tal tiene poder de elección. Mucha gente parece pensar que el hombre no debería elegir, puesto que al pedirle al espíritu que lo guíe, ya no tendría que actuar o elegir. Esto es dicho por muchos maestros, pero no es consistente con nuestra individualidad. A menos que tengamos este privilegio del poder de elección, no seremos individuos. Lo que tenemos que aprender es que el espíritu puede elegir a través de nosotros, pero que esto ocurra es una decisión nuestra. Incluso cuando decimos no voy a elegir, estamos eligiendo, porque estamos eligiendo no elegir. No podemos escapar del hecho de que estamos construidos de tal manera que cada paso en la vida es una constante elección. Lo que necesitamos hacer es seleccionar lo que nos hace sentir bien y saber que el universo nunca nos negará nada. Nosotros elegimos y la mente crea. Debemos intentar elegir aquello que exprese siempre una vida más grande y recordar que el espíritu siempre está buscando expresar amor y belleza a través de nosotros. Si estamos sintonizados con ello y trabajamos en armonía con el gran poder creativo, no necesitamos dudar de esta buena voluntad que trabaja para nosotros. Debemos conocer exactamente qué es lo que deseamos y hacer una imagen perfecta de ello. Debemos creer absolutamente que lo tenemos ahora y que nunca haremos o diremos algo que lo niegue. Vejez y oportunidad. Uno de los errores más comunes en la gente es la creencia de que son demasiado viejos para hacer las cosas. Esto viene de una falta de comprensión de lo que la vida realmente es. La vida es conciencia y no años. El hombre o la mujer que tiene 70 años debería estar mejor capacitado para demostrar que un hombre de 20. Debería haber cultivado un pensamiento elevado y tratamos con pensamientos y no con condiciones. Amelia Barr tenía 53 antes de escribir un libro. Todo lo que tuvo gran circulación lo escribió después de los 80. Mary Baker Eddy tenía 60 cuando comenzó su trabajo. El autor de este libro tuvo un alumno de más de 60, alguien que pensaba que sus chances de éxito se habían ido, y a través de las enseñanzas de estos principios en un año se convirtió en un próspero hombre de negocios. Él ahora hace lo correcto y nunca antes en su vida fue tan feliz. La última vez que lo entrevisté, dijo que su negocio se incrementaba cada día y que esto era solo el comienzo. Cada día él se paraba en su negocio y pedía más actividad. Él dice sus afirmaciones y realiza el incremento todo el tiempo. Si esto no fuera verdad, la vida no valdría la pena ser vivida. ¿Qué son unos pocos años en la eternidad? Tenemos que superar estas falsas nociones acerca de la edad y la competencia. En la verdad, el mundo competitivo nunca es mencionado. La gente que piensa en él nunca conoció la verdad. La vida es lo que hacemos desde adentro y nunca desde afuera. Somos tan viejos como pensamos que lo somos. No importa el número de años que llevamos vividos en este planeta. Demostración de éxito en los negocios. Todas las demostraciones ocurren dentro de nosotros. La creación fluye eternamente por todas las cosas. La ley siempre trabaja desde el modelo pattern interior. No luchamos con condiciones. Usamos principios que crean condiciones. Lo que podemos abarcar mentalmente lo podemos llevar a cabo, no importa cuán difícil pueda parecer desde el exterior. Todas las cosas externas son solo el margen externo de la interior actividad del pensamiento. Usted puede demostrárselo fácilmente. Si usted está en un negocio, ya sea, supongamos, vendiendo helados o como contador de una empresa, y el negocio no va bien,
Mire con cuidado en su pensamiento y vea qué encuentra. Seguramente encontrará una creencia establecida de que el negocio no está bien. No encuentra un sentido de actividad. No encuentra en su pensamiento ningún sentimiento del éxito. No espera muchos clientes. Ahora, supóngase que alguien viene y le dice: ¿cuál es el problema? ¿Por qué deja su negocio? Y responde: la gente parece no querer lo que tengo para vender. O quizá algo como: soy demasiado viejo para competir con los métodos modernos. O incluso: bien, son tiempos difíciles. Todo esto es pensamiento negativo. Pero este hombre con quien habla no cree una palabra de lo que le dice. Él conoce que la causa está en la mente y no en la materia. Y dice: todo esto está en su mente. El problema con usted es que no siente que es un éxito. Quizás haya escuchado algo como esto antes. De ser así, le preguntará qué quiere decir con esto, o quizá piense que le está hablando de algo peculiar, pero coincidimos en que usted está tan preocupado por hacer de su negocio un éxito que querrá intentar algo, entonces pedirá que se le explique. Él comienza diciendo que todo es mente, nada se mueve si la mente no lo mueve, y que usted está en el centro de esta mente. Usted no comprende que tiene que ver esto con su negocio, pero él continúa y dice que sus pensamientos deciden tanto si su negocio es un éxito o un fracaso. Aquí usted se indigna y le pregunta si él quiere decir que deseo fallar. Por supuesto él sabe que no, y le explica que a pesar de que usted desea éxito, está pensando en fracaso, temiéndolo, y que allí está esa ley que realiza su pensamiento, nunca preguntando, sino inmediatamente comenzando a cumplir. Usted se vuelve a interesar y pregunta: ¿cómo puede ser esto? Como respuesta, él le hace esta pregunta: ¿cómo llega algo a ser? Esto lo pone a pensar y por supuesto se da cuenta de que había un tiempo cuando nada existía excepto la vida, y que lo que sea que llegue a ser debe venir de esta vida, porque lo que vemos debe venir de lo que no vemos. Usted admite esto. Entonces, lo que no ve debe ser la causa de todo, y debe también admitir esto, y que la causa trabaja por la ley. Esto también lo tiene que admitir. Entonces, si esta ley está en todos lados, debe estar en usted. Esto quizá le es difícil de ver, pero después de mucho pensarlo comenzará a comprender que es así. Entonces, sin saber a dónde sus procesos de pensamiento le conducían, ha concedido que usted mismo, es la razón de lo que le pasa en su vida, sea ello éxito o fracaso. Dios no podría hacerle de ninguna otra forma y al mismo tiempo hacerlo un individuo que autoelige. Esto es claro. Ahora, ¿qué hará con esto? Esto es lo que debe hacer. Cada vez que tiene un pensamiento de fracaso, lo reemplaza con fuertes y radiantes pensamientos de éxito. Empezará a pedir actividad en su negocio. Verá diariamente solo actividad y sabiendo que eso es ley que está usando. Ley universal, estará seguro que sus pensamientos serán como los pensamientos de Dios. Diariamente le dirá a la gran mente creativa exactamente lo que quiere que ocurra. Solo verá lo que desea y en el silencio de su alma pedirá y se cumplirá. Comenzará a creer que el gran amor divino fluye a través de usted y de sus asuntos. Agradecerá este amor. En el curso de algunos meses verá el éxito. La gente vendrá a usted y le preguntarán: ¿cómo lo hizo? Y su respuesta será la misma que le fue dada unos meses atrás a usted. Ello llenará su vida, va a satisfacer a su alma. Será un hombre diferente, estará tan lleno de actividad y coraje que cuando esté con otras personas se maravillarán de su energía. Ellos simplemente comenzarán a estar en contacto con usted. Ellos se sentirán elevados. Recuerde siempre esto: la vida es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Usted es el centro de poder de su vida.
Que el hombre que habla en público haga lo mismo. Vea diariamente multitudes de personas que vienen a oírlo. No vea nada más y experimentará lo que siente y ve. Esté seguro y no tome una falsa sugerencia. El mundo está lleno de agoreros. Rebátalos a cada uno, no importa cuán grande piensa que ellos puedan ser. No tiene tiempo para perderlo en nada que sea negativo. Usted es exitoso y le da a la ley cada día lo que quiere que ocurra. Y la ley está siempre trabajando para usted. Todo miedo se va y sabe que hay un poder en todo el universo. Alegre es el hombre que conoce esto, la más grande de todas las verdades. Todo el asunto se resuelve en nuestra capacidad mental de controlar nuestro pensamiento. El hombre que puede hacer esto puede tener lo que él quiere, puede hacer lo que él desea y transformarse en lo que quiere. Usted forma parte de la vida, de Dios y del universo.